Hola, buenas. En este vídeo vamos a hablar sobre el ciclo Rankine de la asignatura Termodinámica 3. Mi grupo está conforme Miguel Nava y mi persona Brandon Aguirre. En los temas que vamos a tratar acá vamos a hablar sobre la función del ciclo Rankine, la divergencia que existe entre un ciclo ideal y un ciclo real, el ciclo Rankine con sobrecalentamiento y recalentamiento y finalmente vamos a hablar sobre el ciclo Rankine con regeneración. Ahora bien, función. Bueno, acá vemos un ejemplo del ciclo Rankine simple que consta de una bomba que tiene un fluido y es llevado a la caldera en forma de líquido comprimido. De la caldera sale como vapor saturado sobrecalentado y entra a la turbina. De la turbina se lleva al condensador como vapor saturado o mezcla de alta calidad. Finalmente el condensador sale como líquido saturado y entra nuevamente a la bomba. Este ciclo se repite una y otra vez. Acá vemos también el ciclo TS, que es el diagrama de temperatura y entropía, que vamos a mencionar cada uno de sus procesos. En el proceso 1-2 sucede la compresión isentrópica. Aquí es donde el fluido de trabajo agua entra a la bomba a una presión y temperatura relativamente baja. Incrementa su presión y sale como líquido comprimido. En el proceso 2 al punto 3 sucede lo que es la adición de calor a presión constante. Aquí el fluido entra a la caldera proveniente de la bomba como líquido, producto del suministro de calor, y sale como vapor a presión constante. En el proceso 3-4 es la expansión isentrópica. El vapor proveniente de la caldera hace girar los álabes de la turbina para producir trabajo. El eje rotor gira unido a un generador para producir electricidad. Finalmente, en el proceso 4-1 sucede lo que es el rechazo de calor a presión constante. El fluido expandido en la turbina entra al condensador donde intercambia calor con un fluido frío, ya sea por contacto directo o indirecto, para producir así un descenso en la temperatura del agua. Producto de este enfriamiento, el fluido cambia de fase y sale como líquido saturado para comenzar un nuevo ciclo. Aplicando las ecuaciones de la energía por unidad de masa y régimen estacionario a cada componente por separado, se obtienen las expansiones de calor y trabajo del ciclo Rankine, que van representados en esta ecuación que vemos acá. Pero si despreciamos la energía cinética y potencial, la ecuación nos quedaría más reducida y nos quedaría de esta manera. También el trabajo isentrópico de la bomba viene dado por esta ecuación, que es la resta de la entalpía 2 menos la entalpía 1. La entalpía 2 se puede obtener mediante la tabla de agua de líquido comprimido. La entropía en este punto, la entropía en el punto 1 y en el punto 2 son iguales. Otro método apropiado y con resultados más exactos para el cálculo de trabajo isentrópico en la bomba consiste en utilizar las ecuaciones del trabajo en régimen estacionado, que viene dado por esta ecuación, donde BF1 es el volumen específico del líquido saturado en el estado 1. Aquí también la entropía 1 y la entropía 2 son iguales. Ahora bien, el calor suministrado por unidad de masa es igual a esta ecuación. Acá la presión en el punto 3 es igual a la presión en el punto 2. También tenemos el trabajo isentrópico de la turbina, que viene reflejado por esta ecuación, que no es más que la resta de la entalpía en el punto 3 menos la entalpía en el punto 4. Y aquí la entropía 4 y la entropía 3 son iguales. El calor cedido en el condensador viene dado por la resta de la entalpía 4 menos la entalpía 1, y la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 4. Las relaciones del calor y trabajo pueden expresarse también referidas a la unidad de tiempo, dado por esta ecuación que vemos acá, que al final se puede reflejar como el trabajo neto es igual al trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba, siendo m el flujo másico que atraviesa el dispositivo. El rendimiento térmico de un ciclo Rankine ideal puede escribirse también entonces como esta ecuación que vemos acá, donde el rendimiento térmico es igual al trabajo total de la salida menos el trabajo de entrada dividido entre el calor suministrado. El rendimiento térmico también puede expresarse de forma alternativa como esta ecuación que podemos ver acá, que es 1 menos el calor cedido entre el calor suministrado. El balance de energía aplicado al volumen de control situado alrededor del condensador se reduce a esta ecuación, que al final esta ecuación se iguala a 0 y obtenemos esto. Divergencia entre el ciclo ideal y real. Estas divergencias están dadas debido principalmente a la presencia de reversibilidades, lo cual ocasiona una eficiencia menor respecto a la de un ideal. Además, no todos los procesos pueden ser controlados de manera precisa. Las principales fuentes de irreversibilidad son pérdidas por fricción, pérdidas de calor y la irreversibilidad en las bombas y turbinas. Bueno, la pérdida por fricción es donde la fricción del fluido ocasiona caídas de presión en la caldera.
el condensador y las tuberías entre los diversos componentes que haya. La pérdida de calor es la pérdida del calor del vapor por los alrededores cuando éste circula por varios componentes. Finalmente está la irreversibilidad en las bombas y turbinas. Existen variaciones de entropía entre la entrada y salida, ocasionando un aumento o disminución de la entropía. Acá podemos ver el diagrama TS, ideal y real. Se puede ver que hay una pequeña diferencia allí, una pequeña inclinación. Y aquí vemos la eficiencia en la bomba y la eficiencia en la turbina. Para determinar la eficiencia en la bomba se divide lo que es el trabajo ideal entre el trabajo real, y para la turbina es el trabajo real entre el trabajo ideal. Ahora bien, ciclo Rankine con sobrecalentamiento. Bueno, en la mayoría de las máquinas de vapor se instalan sobrecalentadores y recalentadores que modifican el ciclo normal. A este ciclo se le denomina ciclo IRN o Rankine. Un incremento en la presión de la caldera o un descenso en la presión de condensador puede provocar una reducción del título de vapor a la salida de la turbina. Si es muy bajo, el impacto de las gotas de líquido a cierta temperatura en los álabes de condensación de la turbina puede erosionarlos y corroerlos, originando así un descenso en la eficiencia de la turbina y un aumento en las necesidades de mantenimiento. En consecuencia, es práctica común mantener a la salida de la turbina un título de vapor no inferior a 0.9. Si vemos acá las transformaciones según la figura que podemos ver, en el punto A al punto B es el proceso de vaporización en la caldera a la presión de saturación. En el punto B al punto C es el proceso de sobrecalentamiento a presión constante, que es el de la caldera. En el punto C al punto D es la expansión adiabática en la turbina o en el cilindro de trabajo. En el punto D al punto E es la condensación. El punto E y punto F es el aumento de presión de la fase líquida a volumen constante. En el punto FA es el precalentamiento hasta alcanzar la temperatura de saturación. El sobrecalentamiento consiste en transferir el vapor saturado seco energía adicional antes de introducirlo por primera vez en la turbina. A la combinación de caldera y sobrecalentador se le conoce como generador de vapor. El ciclo con sobrecalentamiento tiene una temperatura media de absorción de calor mayor que el ciclo sin sobrecalentamiento, por lo que el rendimiento térmico es mayor. Además, el título de vapor que sale de la turbina es mayor que el que corresponde a la salida de la turbina sin sobrecalentamiento, con lo que el problema del bajo título de vapor expulsado de la turbina disminuye. Con suficiente sobrecalentamiento, el estado a la salida de la turbina puede caer incluso en la región del vapor sobrecalentado. La presión es la misma que en la vaporización. Ahora bien, ciclo Rankine con recalentamiento. Una segunda modificación que se emplea normalmente en plantas de potencia de vapor es el recalentamiento. En el ciclo ideal con recalentamiento, el vapor no se expande hasta la presión de condensador en una sola etapa. Es la primera etapa de la turbina, proceso CD, que se puede ver allí en el dibujo. Se expande hasta una presión entre la del generador de vapor y la del condensador. El vapor se recalienta entonces en el generador de vapor, proceso DE. Después del recalentamiento, el vapor se expande en una segunda etapa de la turbina hasta la presión del condensador, que es el proceso EF. Después vemos acá, bueno, la principal ventaja del recalentamiento es el incremento del título del vapor expulsado de la turbina. Esto se puede ver en el diagrama TS de la figura que vemos acá. La temperatura del vapor a la entrada de la turbina está restringida por las limitaciones metalúrgicas impuestas por los materiales usados para fabricar sobrecalentador, recalentador y la turbina. Las altas presiones en el generador de vapor requieren tuberías que puedan soportar grandes esfuerzos y elevadas temperaturas, aun cuando estos factores limitan las mejoras que se pueden obtener con el sobrecalentamiento y recalentamiento. Los progresos en materiales, métodos de fabricación han permitido incrementos significativos en los últimos años en las temperaturas máximas y en la presión del generador de vapor, con lo correspondiente mejora en el rendimiento térmico. Estos progresos han permitido diseñar ciclos de potencia con generadores de vapor que operan con presiones mayores que la presión crítica del agua y turbinas con temperaturas de entrada alrededor de los 600 grados Celsius y precisiones de hasta 250 atmósferas.
En las calderas se realizan los procesos GA y el proceso AB de recalentamiento de líquido, vapor saturado seco. El vapor entra en el sobrecalentador donde recibe una cantidad de calor Q1 a una presión P1. La condensación se realiza en el condensador según el punto FG y a partir del punto G, mediante un sistema de bombeo, se envía el líquido a la caldera cerrándose el ciclo. En el punto A el líquido está a presión PA, pero prácticamente el hogar deberá comunicarle la energía necesaria para alcanzar la temperatura TA de saturación, modificando su entalpía desde el punto G hasta el punto A. Ahora bien, el trabajo útil que de acá de este ciclo es la transformación adiabática, que en el punto CD, y vemos también la transformación en el punto EF. Viene dado por las ecuaciones que se pueden ver allí. También vemos el rendimiento térmico del ciclo con sobrecalentamiento y con recalentamiento. Para cada uno allí se pueden ver las ecuaciones para cada análisis. Ahora bien, ciclo Rankine regenerativo. El ciclo Rankine con regeneración consiste en extraer parte del vapor expandido en la turbina y utilizarlo para suministrar calor al fluido de trabajo mediante calentadores, aumentando su temperatura antes de pasar por la fase principal, por la fuente principal de calor, que es la caldera, a una presión determinada. Existen dos tipos de calentadores, uno denominado calentador abierto y el otro se denomina contacto y el otro son calentadores cerrados. Los calentadores abiertos. Bueno, el vapor extraído de la turbina se mezcla con el agua de alimentación que sale de la bomba. Se ajustan los flujos másicos de las corrientes que entran al calentador de manera que el resultado de la mezcla a la salida del calentador sea líquido saturado a una presión determinada. Acá podemos ver lo que es el diagrama, allí se puede analizar. Para esto se le hacen una serie de cálculos que lo vamos a estudiar ahora. Bien, se emplean los principios de conservación de masa y energía aplicados al volumen de control. Allí vemos la ecuación, el flujo másico 1, que es igual al flujo másico 4 más el flujo másico en el punto 7. Asimismo, el balance de energía con calor igual a 0 y el trabajo igual a 0 es igual a esta ecuación. También tenemos otra ecuación que si se elimina el flujo másico 7, al combinar estas dos ecuaciones se tiene esta ecuación que vemos allí. Dividiendo todo entre la masa total M7 tenemos esta ecuación que está allí. Si la fracción de vapor de agua extraída de la turbina en el estado 4 se representa por Y4, entonces tenemos esta ecuación que se puede ver allí. Ya vamos a trabajar aquí es con Y4. Ahora, el trabajo total que sale de la turbina referido al de masa que atraviesa la zona de la caldera y sobre calor es esta ecuación que vemos acá, que es con el trabajo y el flujo másico. El trabajo de la bomba de líquido en condiciones isentrópicas referido a la misma masa se puede definir de esta manera. Todo esto son puras ecuaciones. Ahora vamos a trabajar los calentadores cerrados. Bueno, los calentadores cerrados es un calentador cerrado que no se mezcla corriente que entra. El agua de alimentación circula por el interior de los tubos que pasan por el calentador y el vapor extraído de la turbina para precalentar el agua se condensan sobre los tubos. En el caso ideal se supone que el agua de alimentación proveniente del condensador sale del calentador como líquido comprimido a la misma temperatura que el vapor de agua extraído que ha condensado. Acá vamos a ver las ecuaciones. Para cualquiera de los arreglos de los calentadores cerrados, el balance de energía en régimen estacionario se supone que el calentador está térmicamente y que las variaciones de la energía cinética y potencial de las corrientes son despreciables. Aquí podemos ver el dibujo de lo que es este sistema y finalmente vemos una ecuación allí que se iguala a 0. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado y pues muchas gracias.